Quisiera agradecerles a Dr. Adrián Pedrosa y Agustín Breña Dr. Agustín Breña por haberme invitado y a todo el personal tan lindo de su sección de Agustín por su ayuda que nos han brindado con todo la organización y la logística del viaje. Es un gran placer estar entre tan distinguida compañía. Ahora voy a platicar sobre el derecho humano al agua en México en el contexto de la seguridad hídrica. Actualmente me encuentro al principio de un proyecto de redactar un libro sobre este tema y estoy segura de que aprenderé mucho ahora de los comentarios en la discusión. Quisiera reconocer brevemente los colegas que han contribuido a este trabajo, especialmente a los coautores de una versión preliminar del trabajo, incluso Dr. Poliopro Martínez Austria, que es muy conocido aquí, y los colegas del Centro Udall de la Universidad de Arizona, dirigido por nuestro colega Dr. Chris Scott, que se encuentra aquí. Bien, entonces ahora voy a hablar sobre, dar una pequeña introducción a mi proyecto, hablar de las definiciones y conceptos importantes, cubrir los puntos principales que voy a tratar de hacer en la plática y explicar la investigación académica y luego hablar un poco del contexto que es muy bien conocido de ustedes, de recursos hídricos y otros aspectos, y luego hablar sobre el desarrollo de la Ley General de Agua y hablar un poco al fin en cuanto a los resultados preliminares. Muy bien, entonces, ¿cómo se logra la seguridad hídrica? Es un problema que están enfrentando muchos países y esas diferencias muestran la complejidad del concepto y las dimensiones del problema de inseguridad hídrica. Mientras en lugares como Chennai, India, y Cape Town, Sudáfrica, es un problema de escasez de agua, en los Estados Unidos es en gran parte un problema de la contaminación del agua. Es decir, lograr la seguridad hídrica no es nada más un problema para México, sino en muchos países y resultado de muchos factores. Ahí va. En febrero de 2012, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reformó para incluir una nueva garantía, el derecho humano al agua, siguiendo un acuerdo que la Organización de las Naciones Unidas había promovido un derecho humano universal en 2010. México incorporó esa garantía. Hay una gran esperanza de que la reforma constitucional más una nueva ley general van a dar luz a la seguridad hídrica. Pero ¿es cierto? Igual que muchas reformas constitucionales, el lenguaje de la garantía se articula en términos bastante generales. Sin embargo, la reforma misma nos da a entender algunos aspectos específicos significativos. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, etcétera, para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Así que la reforma misma indica claramente que trata de agua suficiente, salubre y asequible, que debe de promover
el uso equitativo y sustentable, y que los varios niveles del gobierno y la ciudadanía deben de ser involucrados en garantizar el derecho humano al agua. Y establece un plazo de 360 días para cumplir con la nueva ley. Como bien saben ustedes, han pasado 7 años sin haberse promulgado la nueva ley esperada. Basados en la reforma del artículo 4, se han llevado algunos casos de demandas a la Corte que han sido exitosos. Por ejemplo, aquí en Morelos, el caso de las llamadas 4 mujeres. Aunque yo entiendo que no es perfecto su situación ahora de lo que he leído, pero de todas maneras ganaron en la Corte. Y otro caso en La Paz. Así que todo no depende de la nueva ley. La reforma constitucional por sí misma reviste mucha importancia y da sustento para demandas por medio del sistema de justicia. En esta situación se me ocurren varias preguntas generales. Por ejemplo, ¿es viable implementar un derecho humano al agua? ¿Es posible cumplir con el DHA por medio de una sola nueva ley? ¿Qué implica esta ley? ¿Cómo se realiza? Y el DHA más la Ley General de Agua, es cierto que son iguales a la seguridad hídrica, van a entregar la seguridad hídrica. La investigación académica se enfoca en preguntas más específicas. Primero, ¿cómo se entiende el derecho humano al agua? ¿Cómo está concebido, definido y imaginado? Es la primera pregunta del proyecto. Y para el análisis, voy a hacer análisis de discurso con los métodos allí listados. Segundo, ¿cuál es la estructura legal e institucional para implementar el derecho humano al agua? Y allí vamos a hacer análisis legal. ¿Y cuáles son las oportunidades y desafíos frente a institucionalizar un derecho humano al agua por medio de una nueva ley? Y allí estamos ya haciendo entrevistas con actores claves en el desarrollo de la ley. Perdón, voy a tomar agua. Bien. Entonces, en la plática quisiera hacer 4 puntos principales. Primero, que hay definiciones divergentes y visiones que puedan ser incompatibles. Segundo, que el marco legal es complejo y fragmentado y las instituciones de gestión carecen de recursos suficientes. Tercero, la iniciativa ciudadana es una visión sofisticada y poderosa y ¿hay otra más? Y el DHA y la seguridad hídrica van más allá de una sola ley. Existen muchas definiciones del concepto de seguridad hídrica. Es un concepto muy querido por todos. Sin embargo, no existe una definición en común de lo que es. La definición de Gray y Sedoff es muy citada, la de abajo, que habla de una cantidad, calidad aceptable de agua para la salud, el sustento de la vida, ecosistemas, producción, etc. Entonces, yo diría que esa es la más citada definición de seguridad hídrica que yo he visto. En años recientes, los académicos hemos agregado y enfatizado otras dimensiones del concepto. Incluyen los riesgos de vulnerabilidad y adaptación, ecosistemas, nexo, producción de alimentos, agua y energía, sustentabilidad y equidad, y umbrales, incertidumbre y cambio climático. Entre ellos
según un análisis reciente de una colega nuestra, Andrea Gerlach, los conceptos que predominan, por lo menos en frecuencia, de donde aparecen en la literatura, son la cantidad y la calidad de agua, el acceso al agua, la salud del ecosistema y la sustentabilidad. Me pregunto que si en México hay una definición universal de qué consiste la seguridad hídrica. ¿Alguien sabe? Estoy segura que sí, tal vez alguien en la mesa va a saber. Yo estoy segura que en Estados Unidos no existe una definición universal. Ok, entonces el marco teórico en la investigación académica estoy empleando 3 teorías acerca de la gestión de agua, ecología política del agua que incorpora el contexto social, económico y ambiental, las geografías críticas legales del agua, no se traduce muy bien, pero en inglés se dice Critical Legal Geographies of Water. Y esta área investiga los contextos legales e institucionales y estudios críticos de gestión de agua que busca entender los factores más allá de lo técnico e incorporar elementos de economía, política y relaciones de poder social en su análisis. Ahora bien, vamos a hablar un poco del contexto. Perdón. Entonces, el contexto para agua y drenaje en México es de cobertura de agua potable de 92.5%, cobertura de drenaje 92.4%, habitantes que carecen de agua o drenaje entre 9 y 10 millones de mexicanos. Entonces, son muy buenas cifras, pero bueno, todavía mucha gente carece de agua y sanitación. Cuerpos de agua contaminados, 42%, agua tratada, 52%, y comunidades más afectadas son es concentrada la escasez en algunas comunidades, ¿verdad? Entonces, las rurales y las comunidades indígenas. México ocupa el primer lugar en el mundo por tomar agua embotellada. Hablando del estrés hídrico, México, en un nuevo análisis que salió del World Resources Institute, México se encuentra en 24 lugar en el mundo por el estrés de agua. En otro análisis que he visto, México ocupa el 3er lugar en el mundo por estrés hídrico y está en primer lugar por riesgo de desertificación. Y el contexto de cambio climático, aquí se muestra bien unas cifras, pero también es una muy buena foto, creo que viene de la UNAM, este reporte de desertificación. Y sabemos que las proyecciones cambian por región, ¿no? Entonces, las proyecciones para el año 2050 indican que van a aumentar la temperatura y la frecuencia de sequía, también la severidad de sequía, mientras va disminuyendo la precipitación y los impactos varían por región. Ahora bien, hablando de lo legal e institucional, nada más quise mencionar aquí que la Ley de Aguas Nacionales, yo hice mi tesis doctoral en los años después de que salió, fue adoptado la LAN, y esa ley trata de seguridad de derechos de agua y también introdujo un papel para el sector privado. Y también quise mencionar especialmente el artículo 115 constitucional, donde se delega o designa a los municipios que proveen el servicio de agua potable. Y las demás, he hablado del artículo 4
y vamos a hablar mucho de la ley general. Vale mencionar, en 2013 salió la reforma energética también, que tiene que ver, como mencionó Chris ayer, también con el uso de agua, especialmente la posibilidad de fracking, de hydraulic fracking. Ok, entonces vamos a hablar del desarrollo de la ley. Ok, entonces, como bien saben ustedes, en 2015 David Kornfeld fue el director de la Comisión Nacional del Agua y fue el principal promotor de la propuesta Ley Kornfeld, entre comillas. Es conocida así, ¿no? Aunque se supone que, la Ley Kornfeld garantizaba 50 litros de agua por persona por día. El agua se reconoce en la ley como un bien económico, enfatiza la eficiencia, desarrollo económico y el papel del sector privado, y los municipios deben de proveer servicios solamente a los asentamientos legales y formales. Aunque se supone que la ley Kornfeld era la legislación más importante para inscribir el derecho humano al agua, sin embargo, tenía pocas referencias explícitas al derecho humano. La ley requería un mínimo de 50 litros por persona por día, que es el mínimo establecido por las Naciones Unidas, que dicen que debe de ser entre 50 a 100 litros diariamente para sostener la vida humana. El resto de la ley Kornfeld dejaba a Conagua proveer concesiones parciales o enteras para operar, conservar, mantener, rehabilitar y modernizar la infraestructura hidráulica del gobierno federal. Las concesiones se podían proveer al sector privado, dando la impresión pública de que esta ley resultaría en mucha privatización y altas tarifas de agua. Debido a un clamor público y muy grande, el 9 de marzo de 2015, un día antes de que fue calendarizado para un voto por la Cámara entera o voto plenario, el liderazgo del PRI suspendió la consideración de la propuesta Kornfeld y de allí quedó congelada o frozen. Después de unas semanas del fracaso de la así llamada Ley Kornfeld, el director tuvo que renunciar a su cargo en Conagua debido a un escándalo por utilizar un helicóptero oficial para transporte personal. La Ley Kornfeld generó una efusión de protestas por la sociedad civil y grupos académicos, quienes vieron la propuesta como un esfuerzo privatizador. Un grupo de activistas, representantes de pueblos indígenas y organizaciones académicas habían estado trabajando con la Comisión de Recursos Hidráulicos en una iniciativa ciudadana. Esta alternativa fue escrita en gran parte por académicos e investigadores que formaron parte de una red temática del agua financiada por CONACYT. Su propuesta se presentaba formalmente en la Cámara Baja el 12 de febrero y al Senado el 23 de febrero con el apoyo de varios partidos. Sin embargo, no había acción adicional en las cámaras en esa temporada. Sigue vigente como propuesta hasta el momento actual la iniciativa ciudadana. Empezando con la declaración que el agua debe de entenderse como un bien común y no una mercancía, la iniciativa ciudadana nota que están comprometidos a una agenda nacional: agua para ecosistemas, agua para todos, agua para la soberanía alimentaria, un fin a la contaminación, un fin a la destrucción de cuencas y un fin a la vulnerabilidad a inundaciones y sequías debido a la mala gestión de agua. En lo específico, propone garantizar 100 litros
de agua por persona por día. El agua es un derecho humano y un bien común. Acceso universal y equitativo. Enfatiza los derechos de comunidades. Asentamientos informales deben de tener igual acceso al agua que las formales. Propone una profunda participación ciudadana. Y habla mucho de la sustentabilidad del ecosistema. La iniciativa ciudadana, como mencioné, tiene sus orígenes en la red temática del agua, que incorporó más de 400 investigadores, docenas de ONGs, y desde 2015 se han llevado al cabo más de 200 foros y talleres que integraron a básicamente todos los llamados stakeholders, no usuarios. También organizaron un diálogo nacional por el agua. Y no puedo enseñárselo muy bien aquí, pero iba a enseñar un poco, hay mucho detalle en su propuesta y es muy buena su sitio de internet, si quieren verlo. Algunos puntos de la propuesta de la iniciativa ciudadana que fueron controversiales, por lo menos en las entrevistas que hemos llevado a cabo, o que requerirán importantes modificaciones legales son el reconocimiento de los derechos de agua a comunidades indígenas, limitaciones a nueva infraestructura para control de aguas, no involucramiento del sector privado en el servicio del agua y establecimiento de una Contraloría Social para vigilar a las autoridades del agua. A pesar de todas las preocupaciones, la iniciativa ciudadana ha sido promovida ampliamente para lograr consensos. Tiene un plan sofisticado y una clara visión que atiende a algunos de los aspectos clave señalados en la reforma al artículo 4, siendo entre ellos equidad, sustentabilidad e involucramiento ciudadano. Definitivamente una visión opuesta a la tecnocrática, con objetivos de eficiencia y autoridad centralizada que proponía la ley Kornfeld. Y aquí son ejemplos de algunos de partes cortos de las entrevistas que hemos hecho. El principio es de un funcionario de Conagua, que fue muy involucrado en la redacción de la ley Kornfeld, y él nos dijo: la Coca-Cola tiene estadísticas que indican muy claramente que las familias más pobres en México toman 1,5 litros de refresco diariamente. El costo por familia es muy alto, y si con ese dinero pagarían su servicio de agua, tendrían no 1,5 litros de agua, sino 1 o 2 metros cúbicos de agua. Por otra mano, un líder de la iniciativa ciudadana nos dijo: hay los que dicen que la iniciativa ciudadana es utópica. Es utópica porque vemos un abismo y estamos aplicando los frenos. Estamos construyendo la capacidad ciudadana. Estamos construyendo el buen manejo de agua. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado desde 2015 cuando yo empecé el proyecto? En 2017, un brasileño, Leo Heller, especialista en derecho humano de agua de las Naciones Unidas, emitió un informe publicado basado en una visita de 11 días durante la cual se reunió con autoridades de muchos niveles y con miembros de comunidades. Insistió que el gobierno de México expandiera y mejorara de manera urgente el acceso al agua y saneamiento, especialmente para comunidades indígenas o marginalizadas.
Heller reportó que una proporción significativa de la población carece de servicios que acuerdan con los estándares constitucionales y concluyó que, y estoy citando, México debe rápidamente promulgar una ley de agua actualizada y cerrar el espacio entre las promesas constitucionales y la realidad. En 2018, un delegado, José Ignacio Pichardo Lechuga, introdujo otra propuesta muy parecida a la Kornfeld, pero que enfatiza aún más la protección de los intereses del sector privado. Por ejemplo, autorizaría concesiones en perpetuidad y aumentaría las tarifas domésticas. Algunos críticos la ven como una manera de proponer intereses como hydraulic fracking. Y el 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente de la República. Como candidato, él había denunciado la ley Kornfeld. Entonces, para el momento actual, han habido muchos foros de consulta, los pactos, Foro Social por el Agua, organizado por el Consejo Consultivo de Agua. Los foros estatales, creo que estos siguen, ¿no?, en todos los estados ahorita, organizados por la Comisión de Recursos Hidráulicos. Y han habido cambios recientes este verano. Hubo un convenio entre Conagua y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en el cual acuerdan que impulsarán servicios de agua y drenaje a pueblos indígenas, comunidades afromexicanos y de alta marginación. Y en julio, Conagua, en un decreto público, para garantizar que el uso doméstico y público urbano sea 100 litros por persona por día. Muy bien, entonces, ahora hablamos de los resultados. En cuanto a los discursos, no existen definiciones en común de conceptos claves como la seguridad hídrica y el derecho humano al agua. Dos discursos predominantes prevalecen. Estoy segura que hay muchos discursos, pero más o menos esos dos son como muy en los medios y muy conocidos. Perdón. Una visión tecnocrática enfocada en una agenda neoliberal, la eficiencia y mejoramiento institucional y que admite de un papel para el sector privado. Se pretende seguir los mecanismos tradicionales de responsabilidad versus una visión social amplia que enfatiza la equidad, los derechos de comunidades y de los pueblos indígenas y que busca aumentar el papel de participación social. Se enfatiza el medio ambiente, salud del ecosistema y se rechaza un papel para el sector privado. Uno de los hallazgos principales mencionados por varios de los entrevistados, Uno de los hallazgos principales que mencionaron varios entrevistados es que existe un conflicto entre mejorar el servicio de agua potable a través de la ley, la nueva ley, y el artículo 115. El artículo 115 claramente señala que el servicio le corresponde proveerlo a los ayuntamientos, pero nuestros entrevistados han mencionado que las capacidades de los municipios son diferentes y hay mucha variación. Además, varios estudios han documentado la carencia de recursos financieros y técnicos en los gobiernos municipales. Así que se puede preguntar si hay un conflicto o contradicción que debe ser resuelto. Hablando de
lo legal los resultados en cuanto al contexto legal y institucional. Pues bien, vimos que el marco legal es muy complejo y que tiene flexibilidad muy limitada. Igual el marco institucional. El artículo 115 limita la flexibilidad de quién y cómo implementar el DHA. Tradicionalmente, la gobernanza de agua está centralizada bajo el gobierno federal. Sin embargo, propuestas para el DHA, como la iniciativa ciudadana y la misma reforma constitucional, buscan más participación ciudadana. Y en cuanto a la pregunta clave de esta sesión, el derecho humano al agua y que tiene que ver con la seguridad hídrica. El artículo 4 es importante fundamentalmente, o sea, en sí, yo creo que es importante, aunque sea difícil implementarlo. Hay comunidades que ya han sido apoyadas por la Corte basadas en el derecho humano al agua y la garantía constitucional. Entonces, hay muchos escolares que piensan que el derecho humano al agua, pues que no vale el papel en donde está escrito, ¿no? Porque es muy difícil implementarlo. Pero aquí en México creo que hay casos que enseñan y muestran que eso no es cierto. Posiblemente será difícil lograr el derecho humano al agua con una sola ley, especialmente cuando existe flexibilidad limitada. La seguridad hídrica es un concepto que hace falta definirse. Va más allá de la simple disponibilidad de agua y comprende aspectos de la equidad, la participación social y la sustentabilidad del ecosistema. Sin embargo, cumplir con el DHA sería un paso importante para lograr el reto de seguridad hídrica. Los próximos pasos en mi investigación, estoy en un año de sabático para llevar a cabo investigación académica y los próximos pasos son para cumplir los casos de estudio en áreas donde han habido conflictos sobre el agua, continuar la observación de ir a reuniones y foros y realizar mucho más entrevistas con los actores claves. En conclusión, entonces, vemos que hay filosofías y visiones distintas y aparentemente opuestas. Entonces, pregunto que si hay tierra en común y yo sé que muchos de ustedes han de estar trabajando para definir pues qué tenemos en común en todas las propuestas que existen. Existen desafíos estructurales por el artículo 115 y la nueva ley de aguas. Se requieren varias reformas legales para establecer la visión ciudadana. El derecho humano al agua es más amplio, en mi punto de vista, que una sola ley. La iniciativa ciudadana es muy poderosa y creo que debe de ponerle mucha atención y sobre todo lograr el derecho humano al agua es un reto aspiracional y loable y un gran reto nacional. Gracias.